La jornada de elección de Carlos Camargo Asís como nuevo magistrado de la Corte Constitucional es una historia por contar. Su nombramiento mueve las bases de la oposición al gobierno, pues ponen al que fuera también ministro en el gobierno del presidente Iván Duque. Con su nombramiento en el Senado, llegó también en consecuencia un remesón ministerial. Hoy es jueves 4 de septiembre. Mi nombre es Carlos Solano y este es el café de hoy del Tiempo. El Tiempo es un medio aliado de The Trust Project. Primera actualización de noticias de las últimas horas. Diosdado Cabello, el ministro del Interior de Venezuela, asegura que el ataque de Estados Unidos contra una embarcación en el Caribe, en el que supuestamente murieron 11 personas, es un invento. Vive detrás de mentiras, señala el funcionario, quien también dijo que Washington está cometiendo asesinatos extrajudiciales. Esto después de que se conociera públicamente un video con una cámara de visión nocturna en el que se ve cómo supuestamente es impactada una balsa o una suerte de embarcación en la que se ve una explosión y en la que supuestamente pertenecía al grupo criminal venezolano Tren de Aragua, que transportaba drogas desde Venezuela hacia Estados Unidos. Embarcación y video que ha destacado el presidente Donald Trump como un resultado positivo del despliegue militar ordenado por Washington en el Caribe. Sin embargo, hay gente que ha llamado la atención en torno a diferentes detalles, como por ejemplo, por qué iban en una embarcación que transporta drogas 11 personas, lo cual no suena muy convincente dentro de la lógica del narcotráfico. Es un peñero, ¿vale? Es un peñero. Dijeron que llevaba 11 personas, ¿verdad? Dijeron que llevaba 11 personas que fueron asesinados. Aquí va el peñero. Cuando uno va a meter un embuste, uno tiene que cuidar los detalles. Tiene que cuidar los detalles. Bueno, y si bien no es noticia de las últimas horas, lo será en las próximas horas. El partido Colombia-Bolivia en Barranquilla será decisivo para la clasificación de la selección al Mundial 2026. Aquí es donde se puede garantizar el paso y estar tranquilos y no ir a repechaje. Sin embargo, hay que decir que Bolivia no tiene todo perdido, todavía tiene una ligera opción de clasificar al Mundial. Si bien de sus 17 puntos que tiene en la tabla de clasificación los sacó como local 14, uno de esos una victoria contra Colombia, pues sí estuvo en capacidad de ganar como visitante en Chile, que es el equipo que está de último en la eliminatoria, pero de todos modos tiene una ligera opción de clasificación. El asunto es que si Colombia no gana, no garantiza su paso al Mundial, por lo que se considera este partido como una prueba de fuego, así sea de local y así sea contra Bolivia. Entonces, entre las preguntas que hay es, ¿jugará Dairo Moreno en el partido y en la titular? En nuestro episodio de mañana, algunos detalles de ese partido. La jornada de este miércoles 3 de septiembre, que estaba marcada por la elección de un nuevo magistrado para la Corte Constitucional, pues no solo arrojó el nombre de ese nuevo magistrado, sino también trajo consigo un remesón ministerial. Consecuencia, una cosa de la otra. Vamos a hablar sobre eso porque el presidente tomó unas decisiones, pero también ha sido impactado por la decisión de la elección de Carlos Camargo como nuevo magistrado de la Corte Constitucional. ¿Qué significa ese nombramiento? Porque se ha prestado para interpretaciones políticas. Ya vamos a entender por qué. Bienvenido, Mateo García, su editor de Política de Tiempo. Carlos, un saludo para usted y para todos los que nos acompañan en este nuevo episodio del Café de hoy. Bueno, pues en la elección de Camargo tenemos que empezar
a hablar de ella desde que salió la terna de la Corte Suprema de Justicia. En la Corte Suprema de Justicia hubo un amplio proceso de selección para evitar enviar un candidato afín al petrismo, para que el gobierno no fuera a ganar por ningún lado, por así decirlo, y finalmente terminaron enviando una terna que desde un principio se supo que iba a estar entre María Patricia Balanta y Carlos Camargo. Hace 2 semanas Camargo era el favorito, no veía uno cómo pudieran destronarlo, pero de un momento a otro Balanta comenzó a tener fuerza. Se sabía que el gobierno iba a tener un candidato, iba a mover toda su maquinaria a favor de ese candidato que en parte iban a jugar a que no quedara Camargo, claramente opositor al gobierno, un hombre cercano a los conservadores, al duquismo, ex defensor del pueblo, y ellos tenían que apostar y le apostaron a Balanta, pero Balanta tenía una particularidad y es ahí cuando comienza a tener fuerza. El oficialismo más o menos tiene unos 40 votos seguros allá en el Congreso, la oposición tiene unos 40 también, hay unos 20 votos, 15 votos que empiezan a inclinar las fuerzas, y Balanta terminó teniendo el apoyo del grupo político de la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, y eso inclinó por completo un poco más la balanza hacia Balanta. En algunas cuentas que yo mismo hice, hablando con muchos congresistas, Balanta ganaba. Le estoy hablando de hace 2-3 días, Balanta iba a ganar en esas cuentas. La oposición comenzó a moverse mucho, a hablar, a dialogar, y de cierta forma causó mucha molestia los trinos del presidente Gustavo Petro amenazando al Congreso, diciendo que se rompía todo, que si ganaba Camargo era el fascismo, y vieron esos votos indecisos que muy probablemente se iban a ir hacia Balanta. Dijeron, no podemos permitir ese tipo de pronunciamientos del jefe de Estado, y como una muestra de la independencia del Congreso, prefirieron votar por Camargo. Esperábamos que fuera una diferencia más o menos similar a lo que sucedió en la consulta popular, que fue de 2 votos. En algún momento de la jornada pensamos que a la aceptación al impedimento de la senadora Isabel Zuleta iba a mover un poco la balanza. También los de Cambio Radical, hay 2 votos de Cambio Radical que no sabíamos para dónde ir, si iban a jugar o no, pero finalmente fue una diferencia de 21 votos, eso es demasiado. ¿Y de dónde salen esos votos? Todo indica, es un voto secreto, hay que recordar eso, el voto es secreto. Por ahí un senador del Pacto Histórico se vio como tomándole una foto, lo cual está prohibido. Quitaron la cámara del Senado que mostraba un poco dónde estaba ahí, pusieron una urna, hubo mucha seguridad en cuanto a eso. Recuerda que en la penúltima elección una doble papeleta, y eso fue un caos. Entonces Camargo termina ganando con votos liberales, que supuestamente algunos votos liberales iban para Balanta, con votos de la U que se iban para Balanta, y posiblemente con unos votos de la Alianza Verde que se iban para la Balanta. Eso provocó una reacción de inmediato desde la Casa de Nariño, y la directora del DAPRE, Angie Rodríguez, habría llamado al ministro de Trabajo, al ministro de las TIC y la ministra de Comercio, y les pidió la renuncia. El antecedente es que el presidente había dicho que si perdía Balanta, que si ganaba el fascismo, como él lo dice, iba a reestructurar las relaciones y las alianzas que tiene con el Congreso, y eso nos deja a puertas de un nuevo remesón ministerial que hasta el momento en el que grabamos este episodio no tiene mayor desarrollo por ahora. Recordemos que el presidente Gustavo Petro está en Japón, donde adelantará una agenda en los próximos días. De acuerdo, tremendo escenario, muy político, y quería preguntarle un poco sobre eso, y voy a exponerme, como dicen los muchachos hoy, a que me funen por lo que voy a decir, pero alguna vez hablando con una ex magistrada de la Corte Constitucional sobre si la Corte Constitucional podía ser proclive a decisiones a favor del gobierno, esa ex magistrada en ese momento me dijo, no, eso no es posible porque la Corte Constitucional es totalmente apolítica y que se abstiene de esas posturas políticas. Pero lo que hemos visto aquí es que hay toda una puja política
en el nombramiento de este magistrado y el hecho de que el presidente haya tomado sus posturas, pero que la oposición también haya movido un nombre, pues hace esto un escenario muy político para una corte como la constitucional. No solamente movieron nombres el gobierno, la oposición, también habrían movido nombres el Contralor General, el Procurador General, la Defensora del Pueblo también estuvo opinando sobre eso. Pero decir que la Corte Constitucional es apolítica es un error, realmente, porque la Corte Constitucional vigila el cumplimiento de la Constitución política de Colombia, por un lado. Y por otro lado, a la Corte Constitucional, los magistrados de la Corte Constitucional los eligen políticos. Allá han llegado políticos, entonces es realmente, no sé si voy a ser muy duro, pero es ignorancia desconocer que la Corte Constitucional también se mueve por intereses políticos. Ahí hay mucho en juego y lo que está en juego también en parte, según las alertas, una de las alertas más duras fue la de Germán Vargas Lleras en su columna del domingo anterior en El Tiempo, es que el presidente Gustavo Petro podía quedarse con unas mayorías progresistas o afines a él en la Corte Constitucional si no ganaba Camargo. Balanta siempre salió a decir que ella no era petrista, pero ponían como antecedente la elección de Miguel Polo. Miguel Polo fue apoyado por el oficialismo y las posturas de Miguel Polo han estado muy cercanas al gobierno del presidente Gustavo Petro, aunque él decía que era independiente. Ahora, que un magistrado apoye o vote o decida algo que favorezca al gobierno, también está en su independencia de hacerlo y no significa que sea petrista, pero claramente detrás de las llegadas del magistrado a la Corte Constitucional se mueven muchos intereses políticos, y tanto así que incluso hay políticos que son ternados por el Consejo de Estado y por la misma Corte Suprema de Justicia, y el Senado los elige. Entonces todo es un juego también allá en la Corte con políticos. Recordemos que el presidente Gustavo Petro tenía a su amigo el abogado Doctor Carvajal. Ese fue el último magistrado elegido, el penúltimo magistrado elegido. También está Vladimir Fernández, su antiguo secretario jurídico. Entonces ahí es otro escenario y es otro pulso político que se vive ahí. Ahora sí, también hay que reconocer que el deber ser de esto es que velen por la Constitución y que la cumplan, y hay que tener cierto perfil para llegar allá. No es como en el Congreso de la República, que puede llegar un bachiller, con todo el respeto, pero allá en la Corte Constitucional sí hay que tener mucho más experiencia en el mundo jurídico para velar por el cuidado de la Carta Magna. De acuerdo, Mateo. Y precisamente el nombre de Carlos Camargo es muy interesante. ¿Cómo llega él? Porque uno ve su perfil y este es del seno del círculo de Iván Duque. No necesariamente estoy diciendo que sea un amigo, pero pues tiene el perfil de todo lo que era en su momento Francisco Barbosa y otros tantos que venían de la academia, de la Universidad Sergio Arboleda, de donde el presidente Iván Duque, pues hay una placa allí que reconoce al presidente Iván Duque, y de repente pues hace parte de todo ese perfil. ¿Cómo llega Carlos Camargo a esa terna? Bueno, Carlos Camargo él se presenta a la Corte Suprema de Justicia. Ellos abren una convocatoria y lo terminan eligiendo. Ahí también se mueven muchos intereses, hay bastante lobby, y terminan eligiendo al exdefensor del pueblo, que es la segunda elección que gana en el Congreso. Eso no lo hace cualquiera realmente. Ganar 2 elecciones en el Congreso, la anterior fue cuando fue elegido defensor del pueblo, la Cámara de Representantes lo eligió. Eso fue durante el gobierno de Iván Duque, apalancado pues por las fuerzas del oficialismo de ese entonces, pero esta vez llega apalancado por la oposición, y sí, es una persona que ha sido cercana a todo ese duquismo, pero él tiene una trayectoria también amplia. Recordemos que estuvo en el Consejo Nacional Electoral y también fue director ejecutivo de Fedemunicipio. Entonces tiene una amplia trayectoria en el mundo político y tiene muy buenas relaciones con
con todos estos sectores políticos tradicionales. ¿Cómo quedan las ecuaciones? Bueno, es que partamos del hecho de que la Corte Constitucional está tomando decisiones fundamentales en torno a proyectos, a la reforma pensional. Va a estar seguramente ahí en otras decisiones fundamentales que vienen sobre cómo han sido las votaciones. Tuvo que ver en su momento también conceptualmente con la consulta popular, en fin, y devolvió la reforma pensional sin tumbarla, pero dando el espacio para las correcciones. ¿Cómo quedan ahorita la ecuación de votos en la Corte Constitucional con Carlos Camargo adentro? Bueno, realmente queda más parejo, porque no va a haber como una mayoría por así decirlo, absoluta a favor de las fuerzas a favor del presidente Gustavo Petro. Queda una corte más diversa, queda una corte más ecuánime, queda una corte con mayores posibilidades, tanto de a favor de las iniciativas del gobierno del presidente Gustavo Petro, como también en contra. Camargo probablemente pueda que ingrese y sea un voto decisivo sobre la reforma pensional. Eso no lo sabemos porque si hubiera hecho algún pronunciamiento al respecto, hubiera tenido que declararse impedido y todo eso. Pero lo que dicen los expertos, los columnistas, sobre las alertas que se habían enviado, es que la llegada de Camargo da tranquilidad y garantiza que la Corte no queda con una mayoría. Queda siendo una corte equilibrada, por así decirlo, aunque ya eso dependerá del voto de cada magistrado, y eso nos vamos a dar cuenta es cuando se conforme cuando llegue Camargo, se posicione en las próximas semanas, y comenzaremos a ver si hay un cambio en la tendencia de cómo ha venido votando la Corte Constitucional en los últimos meses, y será entonces si alcanza a participar de esa discusión de la reforma pensional, donde ya miraremos un poco si las fuerzas comienzan a inclinarse para un lado o para el otro, porque lo que decían es que esta elección no solo era clave para la recta final de este gobierno, sino muy clave también para el arranque del siguiente gobierno. Y viene con todo este nombramiento después de una fotografía que ustedes publican en la que se ve a Camargo rodeado de varios de los senadores que representan el ala pues más de oposición en este momento frente al gobierno, y se produce un remesón. Salen los ministros de Trabajo, de las TIC y del Comercio tras esta derrota que vive el presidente o el gobierno Petro en este tema. Entonces, ¿por qué pasa eso? Es decir, ¿por qué ellos y por qué esa decisión del presidente en este punto? Bueno, el presidente decide que deben salir ellos. Estamos a la espera de la oficialización y de que ellos presenten la carta de renuncia, porque no cumplieron con su deber y con los acuerdos que en parte ellos llegan a ese cargo representando un sector político, y ese sector político debe aportar votos en el Congreso de la República. Así funciona, así fue como en un momento Juan Manuel Santos tuvo esa gran aplanadora en el Congreso de la República que tanto criticaba a la oposición de entonces, que tanto criticaba la izquierda en ese momento, pero así ha funcionado este gobierno. Le ha dado representación política a sectores de partidos tradicionales que se han desmarcado de sus dirigentes, pero esa participación política tiene que estar de la mano de los votos en el Congreso de la República a favor del gobierno. Pero ya habrá que esperar. No sé si estamos ya comenzando un nuevo remesón antes de lo previsto. Estos ministros llegaron en febrero de este año, cuando se presentó ese remesón después del recordado Consejo de Ministros televisado, y no alcanzan a cumplir el promedio de cada ministro, porque en este gobierno cada ministro tiene un promedio de 8 meses en el cargo, pero estos sí salieron un poco antes. Siendo Sanguín uno de ellos, uno escudero fiel del presidente, un hombre que trabajó bastante en los proyectos protagonistas, no el de salud, pero sí el laboral y el pensional, estuvo ahí, enfrente al filo del cañón, trabajando para el gobierno. Así es, pero el presidente Gustavo Petro ha tomado decisiones similares, incluso con personas de la izquierda y que han hecho parte de su grupo político durante más de 2 décadas.
ha tomado ese tipo de decisiones. Entonces realmente no es de concretarse esa salida de Sanguino, no es una decisión que realmente sorprenda por cómo ha manejado Gustavo Petro su gabinete. Gracias por acompañarnos en el café de hoy. Suscríbase en todas las plataformas de podcast y en el canal de YouTube del Tiempo. Nos encuentran también en Instagram y en X como @podcast del Tiempo. Además, si quiere recibir a través de WhatsApp la notificación de cada nuevo episodio, siga el enlace que se encuentra en la descripción o envíenos un mensaje con la palabra suscripción al teléfono 320-353-27 y haga parte de la comunidad del café de hoy. Mi nombre es Carlos Solano. Podcast El Tiempo.